Les invito a estar en pie para que busquemos en nuestras Biblias la lectura que será marco a la palabra en la mañana de hoy, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El libro del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la barca, de la casa, y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse, y nuestra reverenda Marixa Resto Rivera en la proclamación de la mañana de hoy. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. La niñez en este momento pasa a los salones de educación cristiana junto a sus maestros y maestras. Y aprovecho también esta oportunidad para darle las gracias a Pedro Antonio Navarro, Pedrito, por haber tomado este lugar el pasado domingo ante lo inusitado, ante lo inesperado. Él respondió inmediatamente a mi petición del sábado en la tardecita noche, y Pedro es un siervo del Señor que vive apegado a los pies del Maestro. Y cuando usted vive así, hermano y hermana, ante peticiones imprevistas, usted dice: aquí estoy, Señor. Y pararse aquí siempre es una gran tarea y es un gran desafío. Así es que no sé si él está por aquí en el día de hoy. Donde quiera que esté, pues reciba mi gratitud. Ya yo se lo dije, pero quiero decirlo frente a toda la iglesia. Se ubicó usted ahí en Mateo, ¿cierto? Mateo 13. La lectura que nuestra hermana Aurialis leyó, que tiene una segunda parte, esa lectura, en el mismo Evangelio, un poco más adelante. Es bueno que usted se ubique conmigo en ese mismo capítulo 13 y versículo 18. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de otra y corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendecida es la palabra del Señor. Amén. En esta vocación pastoral es importante acercarnos a pasajes como estos, porque si a usted y a mí nos preguntaran dónde usted va a sembrar la semilla, en términos ya más apegados a la agricultura, usted va a responder ¿cómo? En el mejor terreno. Pero aquí hay un sembrador
sembrador que no es al estilo de los sembradores terrenales. Aquí hay un sembrador que ve siempre potencial y posibilidad. Aquí hay un sembrador que no discrimina terrenos, porque no discrimina corazones. Y siempre va a mirar el corazón humano como un potencial real para que la palabra y la semilla dé su fruto. Habiendo dicho eso, es importante decir que en esta vocación pastoral, una quisiera que cada persona que escucha el mensaje del Evangelio, su corazón sea buen terreno. Pero ya Jesús lo dijo, no todo corazón recibe la semilla y da fruto. El mensaje, interesantemente en Mateo, está dirigido a la comunidad cristiana. Una comunidad que está enfrentando muchas complejidades. Una comunidad que está enfrentando persecución. Una comunidad cristiana que están quizá contemplando la posibilidad de enganchar los guantes. Y Jesús encontró crítica y encontró rechazo a su proyecto de salvación. Encontró rechazo, interesantemente, a una buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús es la buena nueva. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Muchos lo rechazaron. Y usted y yo sabemos la historia. La multitud enardecida y enceguecida lo llevó a la cruz. Sus discípulos, al mirar y palpar lo que estaba ocurriendo, le produjo a ellos en sus corazones desaliento, desconfianza. Y quizá algunos se preguntarían, ¿valdrá la pena seguir? ¿Valdrá la pena continuar? ¿Valdrá la pena hacer todos los esfuerzos para ser sembradores y sembradoras? Sí, vale la pena. Y Jesús les contó esta parábola para que supieran, para que verificaran el realismo y también la fe inquebrantable de que hay un trabajo que puede parecer infructuoso. Pero yo quiero que usted sepa, como supieron los discípulos del tiempo de Jesús, que el proyecto final de Dios nunca fracasará. No hay que ceder al desaliento, porque siempre habrán corazones que responderán con ardor y con fidelidad al mensaje de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decía la última vez que prediqué que hay que romper el barbecho, que hay que arar el terreno, hay que prepararlo para que la lluvia de gracia y la lluvia de su espíritu caiga y penetre y pueda producir fruto. Y terminé mi predicación en aquella mañana diciendo que hay 4 tipos de corazones diferentes a los cuales se les siembra la semilla, a los cuales se le predica el evangelio, a los cuales se le entrega mensaje del cielo. Y esos corazones habíamos dicho que son aquellos precisamente basados en esta parábola, aquellos que están al borde del camino, junto al camino. Aquellos corazones, en segundo lugar, superficiales, donde la palabra es de corta duración. Aquellos corazones confundidos,
donde de alguna manera están divididos, están allá y están acá. Y eso produce siempre una gran confusión. Y están aquellos corazones que responden. Los vamos a mirar brevemente en esta mañana. En primer lugar, aquel corazón junto al camino. Pueden ser, como dice luego la explicación de la parábola, aquellas personas que frente a frente con la oferta salvadora en Cristo como Señor y Salvador, saben que tienen que tomar una decisión personal, una decisión voluntaria, pero prefieren no hacerlo porque no quieren el compromiso que eso implica. Y cuando escuchan el mensaje del Evangelio, quizá queden impresionados, pero otras ofertas filosóficas, religiosas, les seducen, les atrapan. Y estas personas pueden ser aquellas que apetecen probarlo todo. Bueno, y déjame darle una oportunidad ahí a los cristianos o a la iglesia o al mensaje del Evangelio. Pero esos que lo prueban todo y que le dan oportunidad a todo, lo más probable se quedan con nada. Son los que están, como dicen algunos estudiosos de este pasaje, los de afuerita. La palabra de Dios los roza, los toca, pero no puede penetrar. Aparentemente están, pero la realidad es que no están. En segundo lugar, pudiéramos hablar del corazón superficial. Esos que dice el Evangelio de Mateo y también lo dice Marcos y lo dice Lucas. Cuando la semilla cayó en los pedregales, en los rocosos, pueden ser aquellas personas que reciben la palabra con gozo. Y reciben la palabra con gozo porque piensan que el camino está pavimentado como una autopista, sin cuestas empinadas, sin obstáculos. Y nos dice el Evangelio que estos son aquellas personas que cuando se enfrentan, luego de recibir la palabra, el mensaje, la buena noticia, cuando se enfrentan al momento difícil, porque ¿quién no ha tenido momentos difíciles en este camino? Cuando se enfrentan quizá al momento de muerte o de pérdida, cuando se enfrentan al momento donde te despidieron del empleo, del trabajo, en fin, al momento de prueba, se les va el gozo. Y de alguna manera van retrocediendo. Y esa palabra llegó solo a las emociones. No profundizó más allá. Y la fe, mis amados hermanos y hermanas, no puede depender únicamente de los sentidos. Porque muy bien ya la Escritura lo ha propuesto, los sentidos, aunque son importantes y sin ellos no pudiéramos interactuar con el mundo exterior. Los sentidos son engañosos. Y muchas veces lo que percibimos a través de los sentidos, hoy es y mañana no necesariamente es igual. Puede ser ese creyente de los pedregales
el que tiene una vivencia sin raíces, superficial. Sopla un viento fuerte y se cae, como le pasa a los árboles de raíces superficiales. Que cuando viene el viento de la tormenta, cuando viene el viento del huracán, cuando vienen esas ráfagas terribles, vemos esos árboles caídos y con sus raíces expuestas al aire. Y esa persona, de acuerdo a Mateo y a los demás evangelios, puede ser inconstante, no es constante, no es predecible en el camino de la fe. Y quizás son aquellos y aquellas que dicen, cuando todo me va bien, creo. Cuando todo me va más o menos bien, alabo. Cuando todo me va como yo espero que me vaya, voy al culto, voy a la iglesia. De alguna manera pongo mi mano allí donde hay necesidad, pero cuando hay dificultad, retrocedo. Cuando hay dificultad, ya no creo como creía cuando las cosas me iban bien. Hay un corazón, de acuerdo a Mateo, superficial. En esas zonas de pedregal, obviamente hay una capa de tierra y por eso de pronto la semilla brota, pero la capa es muy delgada y la semilla no puede echar raíces. Está el corazón confundido y eso lo ejemplifica el evangelista con aquel terreno que él le llama los terrenos cardos, espinas, zarzas, abrojos. El corazón confundido tiene un buen potencial, pero está lleno de distracciones. ¿Cuántas cosas nos distraen? ¿Cuántas cosas nos quitan el tiempo que deberíamos y que pertenece a Dios? Y esta metáfora de alguna manera nos habla de la persona cuyo corazón o en cuyo corazón hay más espacio para el trabajo, y el trabajo es importante, y si usted no trabaja no come, y si usted no trabaja no puede pagar la casa y los bienes que son básicos obviamente, pero todo tiene su tiempo y todo en la vida tiene que tener un balance. Y muchas veces hay creyentes que tienen mucho más espacio en sus agendas y en sus corazones para los pasatiempos, para los entretenimientos, para miles de compromisos, pero para el Señor, para su iglesia, todo es más medido. Entonces el cono se va reduciendo y se pone muy finito. No, porque tengo muchas otras cosas. Y el agobio no hace que ese corazón esté disponible para todo lo que Dios tiene y para todo lo que Dios quiere para tu vida. Alguien dijo, los espinos se dividen en dos categorías. Y lo dice el Evangelio. Los afanes de esta vida, las riquezas y el engaño de las riquezas. Si hay un tiempo donde hay seducciones, donde hay distractores, si hay un tiempo cuando la iglesia, por decirlo de alguna manera, compite con tanto que llama, que reclama tus fuerzas, tu inteligencia, todo lo tuyo,
que al fin y a la postre le pertenece a Dios es este tiempo. Porque mire que hay seducciones. Y no las voy a mencionar porque ustedes las conocen. Y estos espinos a los que se refiere el Evangelio son tan sutiles y llegan a nuestra vida tan solapadamente que uno o una ni se da cuenta que están entronizados y que están ocupando un tiempo valioso y que de alguna manera están reclamando fuerzas emocionales, espirituales y físicas. Y está ahogando de alguna forma el corazón y la semilla. Y cuando la persona abre los ojos se hace tarde. Ese espacio de Dios, porque se le ha concedido a otras cosas, va quedando vacío, pero vacío de lo sustantivo, vacío de lo que puede darte vida y vida plena. Y la maleza de todo lo anterior lo ha ido cubriendo. Es el buen terreno en un sentido, porque fíjate que la semilla brota. La semilla comienza a crecer, pero compite con las zarzas, con los cardos, con las espinas, que le pueden más a la semilla que comienza y van ahogando de alguna manera. En fin, los afanes, la codicia, la competitividad de este siglo, el amor excesivo, y miren que puse excesivo, por los bienes materiales, por las riquezas, porque no estoy proclamando desde este lugar que si usted trabaja y se faja, y usted puede tener sus cositas y disfrutarlas, y darse un viajecito, y tener sus vacaciones, y disfrutar de todo lo lindo y lo bueno que tenemos alrededor nuestro, lo haga, hágalo, disfrútelo, dele gracias a Dios. Pero nunca permita que todo eso ocupe el lugar que solo le pertenece al gran sembrador de la palabra. Y todas esas cosas que compiten pueden sofocar y pueden apagar el mover del Espíritu de Dios. Y obviamente la acogida a la palabra de Dios. Pero también Mateo nos habla del buen terreno, de la buena tierra, del corazón que responde. Y el corazón que responde es el que escucha la palabra y la entiende. Fíjense que el primer terreno, el de junto al camino, esa semilla que cayó al borde del camino, dice que cayó ahí. Pero ¿qué pasó? No la entendió. Esa persona no entendió la palabra. Y dice ahí, con respecto al corazón que responde, que es el que escucha la palabra y la entiende, y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que no solo hay que oír la palabra de Dios, hay que entenderla. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no entiende la propuesta de Jesús, usted no puede vivir esa palabra. Usted no puede hacerla carne de realidad en su vida. Hay gente que escucha la palabra, que la oye.
Hay gente que tiene un almacén de predicaciones, de palabra proclamada. ¡Tum! Almacenado. ¡Tum! Almacenado. ¡Tum! Aquí en esta otra gaveta. ¡Tum! Aquí en este otro file. Y usted puede tener cientos de proclamaciones de la buena noticia almacenadas. ¿Y de qué le sirve? Hay que recibir la palabra, pero hay que entender esa palabra. ¿Qué está sembrado en tu corazón? Ahí, en ese corazón, metáfora del lugar donde se realizan y se llevan a cabo las decisiones. Ahí en la interioridad de tu ser donde tú decides, donde la decisión de tu voluntad se cuaja, madura, se pone a fuego lento para que el Señor de alguna forma madure el propósito de Él para tu vida y para la vida de esta iglesia. ¿Qué has decidido? Allá en lo profundo de tu corazón, con esa palabra proclamada a través del tiempo. Para este tiempo se requiere de nosotros y de nosotras todo. Este es un tiempo donde el conformismo dentro de la vida de la iglesia, y la iglesia eres tú, y la iglesia soy yo. La iglesia ni es el piano, ni es la batería, ni son los púlpitos, ni es el aire acondicionado. Ese es el templo. La iglesia es lo que está vivo. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Y para un tiempo como este tiempo que nos ha tocado vivir de increencia, de terrorismos, de movimientos neoliberales, de capitalismo salvaje, de tantas cosas, hermanos y hermanas, no nos podemos conformar. Si somos creyentes y somos buen terreno, tenemos que decirle al Señor: Señor, fructifica tu palabra en mi vida y en mi corazón. Y en último caso, el de la tierra buena corresponde a quien fundó su casa sobre la roca. Y eso está en Mateo también, porque todo se entrelaza, todo se corresponde. Es interesante que Jesús, después del sermón del monte en Mateo, que no es otra cosa que la ética del reino, de eso no vamos a predicar hoy, es una referencia directa. En ese sermón del monte Jesús le está diciendo a toda aquella gente y a sus discípulos: mire gente, esta es la manera en que se vive cuando estamos apegados a los valores del mensaje del reino de Dios. Y después que le da todo el sermón del monte, inmediatamente le usa la metáfora de la casa que se construye sobre la roca y la casa que se construye sobre la arena. Y el buen terreno y el corazón que responde es el corazón que de alguna manera está anudado a la casa que se construye sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca inamovible de los siglos? ¿Quién es la roca eterna? Cristo Jesús, Señor nuestro. Óigame, y esa tierra buena corresponde a quien fundó esa casa sobre la roca. Oyó y entendió. Y entender en este vocablo de Mateo significa abrazar. Entender la palabra significa hacerla mía, hacerla nuestra. Entender la palabra, oír la palabra y entender la palabra significa tomar por norma de vida
el mensaje del Evangelio. Si ese mensaje del Evangelio me dice a mí que no puedo hurtar, que no puedo robar, yo tengo que hacer mía esa palabra y ese valor intrínseco del Evangelio de Cristo. Si esa propuesta de Cristo me dice que yo tengo que perdonar, yo tengo que hacer buena esa palabra en mis actos cotidianos. Si esa palabra me ha dicho ya en el Sermón del Monte que tengo que de alguna manera amar a mi enemigo, o sea, al que no quiere el bien para mí, al que me desea o de cerca o a la distancia lo malo, al que me envidia, al que tiene celos de las posiciones que he podido escalar en el trabajo, pero la escritura y la palabra y la propuesta del reino me dice, mira, ese no te quiere bien, ese donde ve tus pies te quiere ver la cabeza, pero a ese lo vas a tener que amar. ¿Y qué es eso, hermanos y hermanas? ¿Llevarle flores por la mañana cuando lo veas en la oficina? No necesariamente. Pero eso significa que aunque esa persona te desee el mal, tú no le vas a desear el mal. Tú lo vas a bendecir en el nombre del Señor. Y tú vas a orar por esa persona. Y lo vas a presentar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil. Hay que tener un corazón convertido a la palabra. Y eso quiere decir que de alguna manera la semilla cayó en buen terreno. Abrazar la palabra, el mensaje, hacerlo tuyo, tomar por norma de vida esa buena noticia del Evangelio del Reino. Esa casa construida sobre terreno firme, nos dice el Evangelio, que sobre ella vino lluvia. Que sobre ella vino viento. Que sobre ella vino la consecuencia de la crecida de ríos. ¿A cuántos le ha llegado el viento? A mucha gente. Vientos huracanados. Vientos que amenazan con tirar la casa abajo. ¿A cuántos le ha llegado el huracán? Siguiendo la metáfora de Mateo. Y quizá hay gente aquí que los vientos de huracán han superado a la meteorología y pasan de 5. ¿Y a cuántos se les ha anegado por las fuerzas y las fuertes crecidas de ríos desbocados y sin límites? Pero usted sabe lo que dice el Evangelio, que en medio de todo eso, que puede ser enfermedad, que puede ser prueba, como decía Aurialis, que puede ser que se esfumaron los ahorros de toda tu vida, que puede ser que perdiste el empleo, que puede ser que la realidad de tu existencia en el momento pareciera que no sabes ni hacia dónde caminas. Todo eso y mucho más. Pero nos dice el Evangelio que aquella casa no cayó porque estaba cimentada y construida sobre la roca inamovible de los siglos, Jesucristo el Señor y su palabra. Ese es el buen terreno. ¿Usted sabe qué? Porque mi Cristo es más grande que la enfermedad. Porque mi Señor es más grande que la soledad.
porque mi Cristo es más grande que cualquier crisis económica. Y tenemos que decirlo y proclamarlo. No somos gente enajenada. No somos personas fanáticas. Somos gente educados en la palabra. Y aquí hay mucha gente educada secularmente. Aquí hay gente que lee los periódicos todos los días, que consulta no solo el nuevodía.com, consulta periódicos a nivel internacional y se meten en BBC y se meten en El País y se meten en New York Times. Y aquí hay gente que sabe todo eso. No somos gente enajenada, somos gente consciente. Pero también somos gente lavada con la sangre del Cordero eterno, Jesucristo el Señor de la historia. Y eso nos hace caminar en una fe que no retrocedemos. Y aunque haya crisis económica, y aunque las cosas se pongan más difíciles, porque se van a poner un poquito más difíciles, nosotros sabemos de dónde viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Y mi Cristo es más grande que toda crisis económica. Porque cuando las cosas se aprieten, sabemos a quién ir. Sabemos que hay altar para doblar rodillas. Sabemos que hay un Dios que nos recibe en la mañana, mediodía, por la noche, en la madrugada, con nuestras cuitas, con nuestras realidades. Y que cuando más necesitados o débiles estamos, nos tiramos de bruces frente a Él y de Él viene la nueva fuerza, una nueva visión. Y usted dice, caramba, fíjate, esto no lo había visto así. Pero es que el amor de mi Señor me renueva el corazón. No solo el corazón me renueva la mente, el entendimiento. Y lo que antes no entendía, ahora lo puedo matizar y entender de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Nada de lo que vino sobre aquella casa pudo destruirla. Nada de lo anterior tampoco ocupa el lugar de Dios. Dios es Dios y es más grande que todo lo demás. En conclusión, Jesús nos está poniendo en sobreaviso con esta parábola. El mensaje siempre va a requerir de una decisión de la parte nuestra. Necesitamos ser esa buena tierra. Y quizá hay que desprenderse, quién sabe, de todo afán, de todo agobio, de toda zona de comodidad, de todo aquello que muchas veces reclama, ocupa, busca desplazar a Dios. Y fíjense cómo termina la parábola. Que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Y dio fruto al 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos han visto bejucos de calabaza? Pues ustedes son unos jíbaros. Vuelvo a hacer la pregunta, pero no lo puedo creer. ¿Cuántos han visto bejucos de calabaza?
Exacto. ¿Y a cuántos les gusta la calabaza? Yo sé que aquí hay gente que tiene buena mano. Por ahí están los Tony Sotomayor de la vida y los Migueles de la vida y otros más que todo lo que siembra se le da. Pues usted ha visto los bejucos de calabaza, ¿verdad? ¿Y qué usted ve? ¿Y qué usted nota? Que en ese bejuco, mire, hay varias calabazas. ¿Todas tienen el mismo tamaño? No. Pero todas son calabazas. Y todas nutren, ¿cierto? Y todas cumplen una función. Y si yo voy a un lugar y me dicen, ¿tú quieres una calabaza? Yo voy a decir, claro, seguro. Al papá de Pedro, a cada rato, me manda ahí una calabacita. Yo no miré si era grande, si era mediana, si era pequeña. Si a usted le ofrecen una calabaza del bejuco, a menos que usted no sea aprontado, usted no va a decir, dame la más grande. Usted va a decir, sí, claro, la recibo con mucho gusto. Hay calabazas grandes. Hay unas medianas. Hay unas más pequeñas, más modestas. Pero todas son fruto. Todas nutren. Todas cumplen su función. Alguien tiró la semilla y el bejuco se llenó de calabaza. Y hay gente que puede dar la talla de 100. Y ese es el ideario. Pero hay otros que su 60 es su 100. Porque eso es lo que pueden dar. Y a lo mejor en algún momento del camino dieron 100 porque había toda la fuerza, toda la inteligencia, todos los sentidos prestos, todo lo mejor de la vida. Y ahí está mi 100, Dios, para ti. Pero hay otros momentos en la vida y en el camino que vamos bajando la cuesta. Y ya no podemos dar 100, pero damos 60. Y lo damos con gozo. Y lo damos con alegría. Y sembramos en esperanza. Y ese 60 es el 100. Y Dios lo sabe. Y hay otros que bajaron aún más la cuesta. Y su 30 es el 100. Es la calabacita más pequeña. Pero es buena. Es sabrosa. Es más, hay unas que son más pequeñas y son más que más amarillas. Dice aquí Joaquín que son coloradas. A lo mejor las que él siembra son coloradas y usted no lo sabe. Pero esa más pequeña, que a lo mejor es la de 30, esa colora, ese es su 30, es el 100 para Dios. En esta mañana, que tú puedas decirle al Señor, Señor, mi corazón es el buen terreno. La semilla que tú has sembrado fructifica. Y fructifica y da fruto para nutrir a otra gente. Tu casa, mirando Mateo y no divorciando textos bíblicos. No importa los vientos que te la estén azotando. No importa las anegadas de ríos que estén llegando a ella. No importa. No caerá tu casa. Porque está cimentada
en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos sermones y predicaciones tú has escuchado? No los almacenes como piezas de colección. Pon esa palabra por obra. Abrázala, hazla tuya, haz la vivencia, haz la prueba. Ahora que comenzamos desde mañana los 40 días en una travesía y en una jornada espiritual, date la oportunidad. Saca de tu cargada agenda tiempo para nutrir tu mujer y tu hombre interior y espiritual. Llegarán días donde la gente quiera tener estos espacios. Llegarán días donde la gente quiera escuchar la buena palabra. Llegarán días donde las personas anhelen congregarse y por muchas razones no pueden llegar al templo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da. Iglesia en pie, cantamos para llegar a la mesa tu palabra.